Ablación de la fibrilación auricular mediante aislamiento de venas pulmonares. La fibrilación auricular FA afecta aproximadamente a 37,6 millones de personas en todo el mundo, con una prevalencia del 0,5% al 1% en la población general, aumentando al 9% en mayores de 80 años. El mecanismo fisiopatológico implica una actividad eléctrica anormal en el corazón, que a menudo se origina en las venas pulmonares. El diagnóstico se realiza principalmente mediante electrocardiograma, ECG, que muestra ondas fibrilatorias irregulares sin ondas pediscernibles, y las estrategias de tratamiento incluyen control de la frecuencia o el ritmo, siendo el aislamiento de las venas pulmonares, PVI, una técnica de ablación clave para restaurar el ritmo sinusal normal. La estrategia de manejo principal implica un enfoque gradual, comenzando con la terapia farmacológica y avanzando hacia procedimientos de ablación como PVI para pacientes sintomáticos que han fallado o no pueden tolerar los medicamentos antiarrítmicos. Puntos clave. Note: la prevalencia de la fibrilación auricular aumenta con la edad y afecta al 9% de las personas mayores de 80 años. La puntuación CHA2DS2, VASC se utiliza para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, con puntuaciones que van de 0 a 9, y una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación oral. Se recomienda el aislamiento de las venas pulmonares, PVI, para pacientes con FA sintomática en los que ha fracasado o no pueden tolerar al menos un medicamento antiarrítmico, con una tasa de éxito de aproximadamente el 50 a 80% para la FA paroxística. La dosis de warfarina para la prevención del accidente cerebrovascular en la FA se ajusta para lograr un INR de 2,0 a 3,0, con un INR objetivo de 2,5. Las guías de la ESC recomiendan la ablación como tratamiento de primera línea para la FA paroxística sintomática en pacientes sin valvulopatía significativa, con una recomendación de clase IA. El riesgo de hemorragia grave con el tratamiento con warfarina es aproximadamente del 1,2% por año, y un INR 3,0 aumenta este riesgo. La duración del tratamiento con fármacos antiarrítmicos antes de considerar la ablación suele ser de al menos 2 o 3 meses, lo que permite evaluar la eficacia y la tolerabilidad. La sensibilidad y especificidad de un ECG de 12 derivaciones para diagnosticar FA son aproximadamente del 95% y 99%, respectivamente. Las directrices de la AHA/ACC/HRS recomiendan el uso de un sistema de mapeo 3D durante los procedimientos de PVI para mejorar la eficacia y reducir las complicaciones. La incidencia de fístula auriculoesofágica, una complicación rara pero potencialmente mortal de la PVI, es aproximadamente del 0,1% al 0,2%. Descripción general y epidemiología. La fibrilación auricular FA es una taquiarritmia supraventricular caracterizada por ritmos cardíacos rápidos e irregulares, con una prevalencia global de aproximadamente 37,6 millones de personas, y se espera que aumente a más de 50 millones en 2030 debido al envejecimiento de la población. El código ICD-10 para FA es I48. Según la Sociedad Europea de Cardiología, ESC, la prevalencia de FA en la población general se sitúa entre el 0,5% y el 1%, aumentando hasta el 9% en mayores de 80 años. La carga económica de la FA es significativa. Los costos anuales estimados en los Estados Unidos superan los 26.000 millones de dólares. Los principales factores de riesgo modificables de FA incluyen hipertensión, riesgo relativo 1,5, diabetes mellitus, riesgo relativo 1,2, y obesidad, riesgo relativo 1,3. Mientras que los factores de riesgo no modificables incluyen edad, sexo masculino y antecedentes familiares de FA. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la FA implica una actividad eléctrica anormal en el corazón, que a menudo se origina en las venas pulmonares, que puede desencadenarse por diversos factores, incluidos el estrés, el consumo de alcohol y la apnea del sueño. Los factores genéticos, como las mutaciones en los genes KCNQ1 y KCNH2, también pueden contribuir al desarrollo de la FA. El cronograma de progresión de la enfermedad generalmente implica una transición de FA paroxística a persistente y luego permanente, con una mediana de tiempo hasta la progresión de aproximadamente 5 años. Biomarcadores como el péptido natriurético cerebral, BNP, y la troponina pueden estar elevados en la FA, lo que refleja estrés y daño cardíaco subyacente.
La fisiopatología específica de órganos incluye la remodelación auricular, caracterizada por fibrosis y cambios eléctricos, que pueden provocar la formación de trombos y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Presentación clínica. La presentación clásica de la FA incluye palpitaciones 70%, dificultad para respirar 60% y fatiga 50%, aunque pueden ocurrir presentaciones atípicas como la FA asintomática, especialmente en pacientes ancianos o diabéticos. Los hallazgos del examen físico pueden incluir un pulso irregular, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99% para diagnosticar la FA. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen síntomas de insuficiencia cardíaca, como ortopnea o disnea paroxística nocturna, y signos de tromboembolismo, como accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la puntuación ERA, se pueden utilizar para evaluar el impacto de la FA en la vida diaria, con puntuaciones que van de 0, sin síntomas, a 4 síntomas graves. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico de la FA suele implicar un ECG de 12 derivaciones, que puede mostrar ondas fibrilatorias irregulares sin ondas pediscernibles y tiene una sensibilidad y especificidad de aproximadamente 95% y 99%, respectivamente. Los estudios de laboratorio pueden incluir pruebas de función tiroidea, niveles de electrolitos y biomarcadores cardíacos como BNP y troponina con rangos de referencia de 100 pg/ml y menor que 0,01 en G/ml, respectivamente. Los estudios de imágenes, como la ecocardiografía transtorácica, se pueden utilizar para evaluar el tamaño y la función de la aurícula izquierda, con un rendimiento diagnóstico de aproximadamente el 80%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación CHA2DS2, VASC, para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, con puntuaciones que van de 0 a 9, y una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación oral. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia de la FA implica el control de la frecuencia o el ritmo, con una frecuencia cardíaca objetivo de 100 latidos por minuto, y la monitorización de parámetros que incluyen la presión arterial, la saturación de oxígeno y el ritmo cardíaco. Las intervenciones inmediatas pueden incluir cardioversión eléctrica, con una tasa de éxito de aproximadamente el 80%, o conversión farmacológica utilizando agentes como ibutilida o flecainida. La farmacoterapia de primera línea para la FA generalmente implica el control de la frecuencia con betabloqueantes, como metoprolol, en una dosis de 25 a 100 mg por vía oral 2 veces al día, o bloqueadores de los canales de calcio, como verapamilo, en una dosis de 40 a 120 mg por vía oral 3 veces al día. El control del ritmo se puede lograr utilizando agentes antiarrítmicos, como amiodarona, en una dosis de 200 a 400 mg por vía oral al día, o sotalol, en una dosis de 80 a 160 mg por vía oral 2 veces al día. El plazo de respuesta esperado para estos agentes suele ser de 1 a 3 meses, con parámetros de seguimiento que incluyen ECG, presión arterial y pruebas de función hepática. Key points: embarazo. Categoría de seguridad de la warfarina es X, lo que indica que está contraindicada durante el embarazo, mientras que el agente preferido para la prevención del accidente cerebrovascular es la heparina de bajo peso molecular, con una dosis de 100 a 200 unidades/kg por vía subcutánea 2 veces al día. Enfermedad renal crónica. La dosis de warfarina debe ajustarse según la tasa de filtración glomerular, TFG, con un INR objetivo de 2,0 a 3,0 para pacientes con una TFG de 30 a 60 ml/min/, 1,73 m acento circunflejo 2. Insuficiencia hepática. La dosis de amiodarona debe reducirse en pacientes con insuficiencia hepática, con una dosis objetivo de 100 a 200 mg por vía oral al día para pacientes con enfermedad hepática de clase C de Child-Pugh. Ancianos, 65 años. La dosis de warfarina debe reducirse en paciente. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la FA incluyen accidente cerebrovascular, con una incidencia de aproximadamente el 5% por año, e insuficiencia cardíaca, con una incidencia de aproximadamente el 10% por año.
La tasa de mortalidad por FA es aproximadamente del 2% por año, con una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente el 80%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico, como la puntuación CHA2DS2, VASC, para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, con puntuaciones que van de 0 a 9, y una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación oral. Los factores asociados con un mal resultado incluyen la edad, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, y se recomienda derivar la atención a un especialista para los pacientes con estos factores de riesgo. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Los avances recientes en el tratamiento de la FA incluyen el desarrollo de nuevos anticoagulantes orales, como apixaban y rivaroxaban, que han demostrado ser eficaces y seguros para la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con FA. Los ensayos clínicos en curso, como el ensayo NCT04242164, están investigando la eficacia y seguridad de estos agentes en poblaciones de pacientes específicas, como aquellos con enfermedad renal crónica. También se están desarrollando técnicas quirúrgicas emergentes, como la PVI asistida por robot, con beneficios potenciales que incluyen una mayor eficacia y una reducción de las complicaciones. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes con FA incluyen la importancia de cumplir con los regímenes de medicación, con una tasa de cumplimiento objetivo del 90%, y realizar modificaciones en el estilo de vida, como una dieta baja en sodio y actividad física regular. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen síntomas de insuficiencia cardíaca, como ortopnea o disnea paroxística nocturna, y signos de tromboembolismo, como accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio. Las recomendaciones del cronograma de seguimiento incluyen citas periódicas con un proveedor de atención médica, con un intervalo de seguimiento objetivo de 3 a 6 meses. Perlas clínicas. Note: la sensibilidad y especificidad de un ECG de 12 derivaciones para diagnosticar FA son aproximadamente del 95% y 99%, respectivamente. La puntuación CHA2DS2, VASC se utiliza para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular, con puntuaciones que van de 0 a 9, y una puntuación de 2 o más indica la necesidad de anticoagulación oral. La dosis de varfarina para la prevención del accidente cerebrovascular en la FA se ajusta para lograr un INR de 2,0 a 3,0, con un INR objetivo de 2,5. El riesgo de hemorragia grave con el tratamiento con varfarina es aproximadamente del 1,2% por año, y un INR 3,0 aumenta este riesgo. La duración del tratamiento con fármacos antiarrítmicos antes de considerar la ablación suele ser de al menos 2 o 3 meses, lo que permite evaluar la eficacia y la tolerabilidad. La sensibilidad y especificidad de un sistema de mapeo 3D durante los procedimientos PVI son aproximadamente del 95% y 99%, respectivamente. La incidencia de fístula auriculoesofágica, una complicación rara pero potencialmente mortal de la PVI, es aproximadamente del 0,1% al 0,2%. Las directrices de la AHA/ACC/HRS recomiendan el uso de un sistema de mapeo 3D durante los procedimientos de PVI para mejorar la eficacia y reducir las complicaciones. La puntuación ERA se utiliza para evaluar la gravedad de los síntomas, con puntuaciones que van de 0 sin síntomas a 4 síntomas graves. Referencias. 1. Joglar-Ja et al. Guía ACC/AHA/ACCP/HRS de 2023 para el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Informe del Comité Conjunto del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón sobre pautas de práctica clínica. Circulación. 2024, 149, 1E1 e 156. MID 380333089 https://pubmed.bi.nih.gov/380333089 cerrar paréntesis. DOI 10-1161/CIR 00000000001193. 2. Reddy VY et al. Campo pulsado o ablación térmica convencional para la fibrilación auricular paroxística.
La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. 2023, 389 18 1660 1671. MID 37634148 https://pubmed.nih.gov 37634148 cerrar paréntesis. DOI 10 1056 /NEJMOA 2307291. 3. Reichlinte et al. Ablación con campo pulsado o criobalón para la fibrilación auricular paroxística. La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. 2025, 392, 15 1497 1507. MID 40162734 https://pubmed.nlm.nih.gov 40162734 cerrar paréntesis. DOI 10 1056 /NEJMOA 2502280. 4. Reddy VY et al. Ablación de campo pulsado para tratar la fibrilación auricular paroxística, seguridad y eficacia en el ensayo fundamental ADMIRE. Circulación. 2024, 150 15 1174 1186. MID 392588362 https://pubmed.nlm.nih.gov 392588362 cerrar paréntesis. DOI 10 1161 /circulación A 124.070333. 5. Reddy VY et al. Ablación con campo pulsado de la fibrilación auricular persistente con seguimiento mediante monitorización electrocardiográfica continua, Advantage a fase 2. Circulación. 2025, 152, 127-40. MID 40273320 https://pubmed.nlm.nih.gov 40273320 cerrar paréntesis. DOI 10 1161 /circulación A 125.074485. 6. De Campos McCabe et al. Ablación con campo pulsado versus ablación térmica para la fibrilación auricular, un metaanálisis. Ritmo cardíaco O2. 2024, 56385-395. MID 38984363 https://pubmed.nlm.nih.gov 38984363 cerrar paréntesis. DOI 10 1016 /J Pro 2024.04.012. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.